En una de las charlas, la psiquiatra y escritora española Marian Rojas compartió el caso de una paciente que, tras sufrir heridas de abandono en su infancia, debido a la ausencia emocional de sus padres, se prometió a sí misma no repetir esas experiencias. Esta paciente había visto el comportamiento de sus papás y se había dado cuenta de que eso no lo quería más en su vida, así que se juró no repetir todo aquello que podía observar en ellos. Sin embargo, ya de adulta, empezó a tener comportamientos que inevitablemente la llevarían a repetir esa historia. En una reunión virtual, por ejemplo, ella, tras su presentación, notó que nadie se había quedado conectado hasta el final. Habían pasado como 2 horas de su charla y ella, una vez que empieza a ver quiénes se habían quedado conectados, se da cuenta de que no había nadie. Todos se habían ido a almorzar, que por la hora simplemente se habían desconectado. Esto desencadenó un llanto inconsolable porque se sintió abandonada. Marian Rojas cuenta que en esta sesión de terapia, ella le comentaba, la paciente, llegaba a decir que había sentido que la habían abandonado y la reacción fue bastante exagerada si es que la miramos desde afuera. Sin embargo, Marian explica que a menudo reaccionamos de manera desproporcionada debido a las heridas y o traumas de la infancia que tenemos, originados en nuestra relación con las figuras de mamá y papá. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esta paciente? Ella, al recordar inconscientemente esa herida de abandono que tuvo con papá y con mamá, trasladado en ese episodio de ya siendo adulta, claro, explotaba estas emociones, estos recuerdos, esa vivencia, este trauma que se vivió en aquel momento. Visto desde afuera, como te comento, es percibido como exagerado, como que no es para tanto, pero realmente ha tocado una herida muy profunda. El trabajo de nosotros es cuando notemos estas experiencias que son detonantes fuertes y que visto desde afuera son exageradas. Lo importante es tomar esto y empezar a trabajar en ese trauma que se originó en algún momento en nuestra infancia. Es aquí donde te invito a reflexionar sobre una situación reciente en la que hayas experimentado un desborde emocional, ya sea de tristeza, rabia, a cualquier otra emoción, miedo quizás, que hayas sentido y que ha sido desmedida, y que incluso alguien más te ha dicho que ha sido una reacción exagerada. Intenta recordar cuándo fue la primera vez que viviste algo similar, a quién te recuerda esa situación. Esta reflexión nos lleva a explorar la relación con nuestros padres. Es crucial comprender que lo que no sanamos con nuestros padres lo trasladamos a nuestras relaciones adultas, repitiendo patrones y dinámicas de la infancia. Para esto vamos a ahondar un poco más acerca del significado de mamá y papá. ¿Por qué ese significado de mamá y papá es tan importante en nuestra infancia? ¿Por qué repercute de tal manera en nuestras acciones de adulto? ¿Qué es lo que pasa ahí? En nuestra vida, mamá representa la nutrición, el cuidado, mientras que papá simboliza y significa protección, provisión, ser proveedor. Ambos roles son fundamentales para el desarrollo de un niño. Cuando hablamos de mamá y papá, nos referimos a las figuras que cumplieron estas funciones en nuestra infancia. Eso quiere decir que no necesariamente papá y mamá terminan siendo estos seres que nos han dado la vida biológicamente hablando, sino que también puede ser el abuelo, la abuela, el tío, la tía, cualquier de estas figuras que representaron lo que es la nutrición, el cuidado y la protección y la provisión, como estaba mencionándote. La ausencia de estas figuras puede generar una profunda sensación de desprotección que incluso puede dañar nuestra psique, puede desencadenar problemas de salud mental, de no estar presentes estas figuras y con estas determinadas características. Bien, el objetivo de los padres es guiar a sus hijos hacia la independencia. Y no solamente estamos hablando de la independencia económica, sino también la independencia emocional. Es decir, la función de todo papá y mamá es de que sus hijos, hijas, tengan una autoestima saludable. La idea es de que estos niños al crecer sean conscientes de su propio valor, que sean conscientes de sus emociones y se puedan desempeñar en el mundo con una buena gestión de emociones para que puedan ser adultos integralmente, no solamente hablando de la parte económica, sino en todos los sentidos. Es importante también reconocer que todos los padres, aunque no lo hagan de forma intencional, van a causar heridas emocionales en sus hijos. Y es que es parte de la vida y de la evolución, es parte de la experiencia humana y del proceso de crecimiento. ¿Cómo funciona esto en sí?
Durante la infancia, los niños tienen una visión muy idealizada de los papás. Ven a los papás como seres que no se equivocan, ni un ápice de error. Es decir, si en algún momento los papás sí se llegan a equivocar, los niños no van a pensar, mis papás se han equivocado o este es el error que ellos han cometido. No, el niño tiene una visión tan idealizada que lo que van a pensar es, si mi papá, mi mamá me trató mal, se enojó, me gritó, me jaloneó o algo hicieron mal, se debe a que yo me he equivocado, la culpa es mía. Para el niño es mucho más fácil echarse la culpa que culpar a los papás. Y esto es por meramente un hecho evolutivo. El niño tiende a pensar, si estas figuras que me están cuidando se equivocan, no me quieren por completo, ¿qué va a ser de mí? Voy a estar completamente desprotegido. Por ende, voy a pensar que cualquier error aquí en este vínculo es mi culpa. Por lo tanto, es más fácil para un niño odiarse a sí mismo que odiar a sus padres, ya que esto último implicaría una amenaza a su propia seguridad. Ahora, sumado a esto, recordemos que estamos viendo toda esta situación desde la visión de un niño. A veces los papás pueden decir o hacer cosas que no tengan mala intención, pero visto desde la visión de un niño es, no me están queriendo, me están lastimando y seguramente es porque yo he hecho algo mal. Recordemos que, claro, la visión de un niño es eso, un niño. En la adolescencia esto cambia un tanto. Esta visión es diferente. Los jóvenes, en busca de su propia identidad, cuestionan a sus padres y también los valores de los padres. En esta etapa se genera mucho dolor para los papás, pues van a sentir rechazo por parte de sus hijos. Los hijos empiezan a ver como villanos a los papás. Los adolescentes no encuentran nada bueno en los papás. Cuando digo papás, me refiero a papás y mamás, ¿sí? Entonces, ¿y a qué se debe esto? Esto también es algo evolutivo. Los adolescentes necesitan separarse por completo de los papás para poder crear su propia identidad. Y para la mente adolescente, que no es una mente madura todavía, es más fácil odiar a los papás para poder hacer este desprendimiento. Cabe mencionar que en ambas etapas, la idealización de la infancia y el cuestionamiento del adolescente son cruciales para el desarrollo de un adulto independiente y emocionalmente sano. Entonces, esto quiere decir que las heridas se van a formar en la infancia inevitablemente y en la adolescencia también. Son momentos de crisis necesarios porque son parte de la evolución. Entonces, si tomo en cuenta que inevitablemente voy a tener heridas que sanar, lo importante es ver en mi momento de adultez cómo se ven reflejados y en qué escenarios se muestran estas heridas. Cuando yo empiece a ver estos escenarios en donde reaccioné de una forma exagerada, donde la emoción me invadió, donde me secuestró emocionalmente una situación, quiere decir que ahí hay algo que trabajar. Lo importante es detectarlo para poder ahondar en ese trauma o herida que se formó. Entonces, ¿cómo empezar a sanar las heridas causadas por la relación con nuestros padres? El primer paso es adoptar una mirada adulta, cuestionando nuestras percepciones de la infancia y reconociendo que nuestros padres son seres humanos imperfectos. Cuando no cuestionamos, quiere decir que todavía seguimos con la mirada de un infante. Cuestionarnos es sano. Preguntarnos el por qué se dieron las cosas así o por qué no se dieron así, cuestionar a nuestros padres, cuestionarnos a nosotros. El cuestionamiento es una invitación a la reflexión, a tomar conciencia para poder cambiar cosas. Un ejercicio útil es recordar una situación dolorosa de la infancia relacionada con tus papás, me refiero a papá y mamá, y preguntarte a ti mismo o a ti misma, ¿cómo veo ahora esa situación y a mis padres? ¿Mi perspectiva es la de un niño que idealiza a sus padres o la de un adolescente que los rechaza? El objetivo de esto es encontrar un equilibrio entre estas dos perspectivas, reconociendo tanto el amor y la protección que recibiste de tus padres como sus errores y limitaciones. Es decir, la visión adulta lo que hace es hacer esa mezcla de esta visión de niño que idealiza, pero también esta visión de adolescente que odia. Es decir, poder reconocer el amor de los papás en la parte de la idealización, pero también reconocer los errores y limitaciones de nuestros padres en la adolescencia. Entonces, hacer esa mezcla te hace ver las cosas desde un adulto. Y desde la adultez es donde tú puedes empezar a ejecutar acciones y hacer cambios. No desde el niño que todo lo idealiza y nada cuestiona, adolescente que todo rechaza y odia y que no permite cambio. Ahora, ¿por qué es importante abordar todo este tema
En este momento, si ya pasó, si ya se dio en la infancia, si ya se dio en la adolescencia, ¿por qué es importante abordarlo en este momento? Es fundamental abordar estas heridas emocionales porque pueden influir en nuestras relaciones y patrones de comportamiento actuales. En resumen, el amor adulto es la clave para sanar las heridas de la infancia. El amor adulto nos permite elegir a nuestros padres, reconociéndolos como personas imperfectas, y elegirnos a nosotros mismos, priorizando nuestro bienestar emocional. Sanar la relación con nuestros padres no significa olvidar o negar el dolor del pasado. No va por ahí. No significa hacer borrón y cuenta nueva, no. Significa integrar esas experiencias en nuestra historia personal, aprender de ellas y utilizarlas como un camino hacia el crecimiento y la madurez emocional. Si te está costando trabajo revisar estas heridas emocionales creadas en tu infancia con papá y con mamá, necesitas ayuda para poder resolverlas, trabajarlas y que te ayuden en tu camino hacia el futuro, entonces contáctame. Existen dos maneras. Puedes escribirme aquí por el canal de YouTube. Yo voy a responder ese mensaje. O también puedes escribir al WhatsApp al 906-403-675. Te lo repito, 906-403-675. Recuerda que escribiéndome al WhatsApp puedes tener una sesión corta de 20 minutos para poder trabajar uno a uno, para que me puedas empezar a contar qué es lo que está pasando en tu vida con respecto a tus heridas de infancia. Vamos a hacer una ligera indagación y a partir de eso te voy a comentar cómo puede ser un proceso completo. Te voy a dar herramientas desde ya para que arranques este camino. Y cuando empecemos a hacer el proceso completo, vas a ver que vas a descubrir mucho acerca de estas heridas y aprender a sanarlas. Es un proceso maravilloso, no es sencillo, solamente es para personas que realmente están comprometidas consigo mismo.